En pantalla estamos viendo cómo el tamaño de una determinada etiqueta se expande o reduce y cómo su contenido se adapta a esta condición, aplicando ciertos límites para este comportamiento. Este efecto visual se obtiene al modificar el ancho de la pantalla utilizando algunas de las medidas relativas ofrecidas por la tecnología CSS. Los invito a conocer cómo construir este tipo de efectos visuales a partir del uso adecuado de estas herramientas para darle un mejor aspecto a sus propios proyectos web. Bienvenidos nuevamente a este canal que tiene como objetivo desarrollar temas que permitan construir y fortalecer las habilidades de las personas que están interesadas en la actividad del desarrollo web. En el vídeo anterior se revisaron algunas de las medidas utilizadas por la tecnología CSS para asignar dimensiones a los elementos de nuestro proyecto de ejemplo, pero la utilización de algunas de estas generaba la aparición de resultados no deseados como el scroll horizontal o que se perdiera el control sobre las dimensiones de los elementos, ya que se utilizaba más de una referencia para realizar sus respectivos cálculos. Para resolver este tipo de situaciones de una manera más eficiente, se debe utilizar la medida REM, la cual es una de las más usadas en el desarrollo web y su comportamiento es similar a la de la medida EM, excepto que su referencia no es la etiqueta padre de un determinado elemento, sino que su referencia es el contenedor general o etiqueta HTML, la cual está en la línea 2 del archivo de HTML de nuestro proyecto. Esto implica que todo estilo hará referencia a un mismo tamaño que es el que está reflejado en la raíz o contenedor general, facilitando que no se generen diversidad de dimensiones como sucedía con las medidas EM. Para ver su funcionamiento, voy a regresar al archivo de CSS y en la declaración del font size de la línea 66 voy a cambiar nuevamente el valor del porcentaje del 150% para reemplazarlo por una medida REM que me permita alcanzar nuevamente el tamaño de fuente de 24 píxeles, asignando el valor 1.5 rem. De regreso en el navegador, podemos ver que la palabra label ha recuperado el tamaño de 24 píxeles como se puede verificar en el panel de inspección, el cual muestra este valor para la propiedad font size. Este resultado se está consiguiendo a pesar de tener funcionando la regla de estilo asociada a la etiqueta article, en la que había definido un tamaño de fuente de 40 píxeles, porque al utilizar la medida relativa rem, el cálculo del tamaño de fuente se está realizando con base en los 16 píxeles que asigna Chrome por defecto al tamaño de la fuente de la etiqueta HTML o raíz del proyecto. Para que el contenido que está después de la caja que contiene la palabra label recupere su tamaño de 16 píxeles, puedo modificar la regla de estilo que creamos con base en el ID fuente, reemplazando la medida absoluta de 40 píxeles por la medida relativa de 1 rem, como lo estoy haciendo en este momento. Al revisar de nuevo el navegador, podemos ver que dicho contenido ha recuperado su tamaño original, realizando el cálculo con base en la etiqueta raíz como se mencionó anteriormente. La otra forma de resolverlo es retirar esta regla de estilo del archivo de CSS y el ID fuente que se había creado para realizar esta explicación en el archivo de HTML. Esto mantendrá el código más legible y al revisar el navegador se puede ver cómo se ha conseguido el mismo resultado reduciendo la cantidad de código empleado para ello. En este punto, nuestras dos cajas lucen un tamaño de fuente diferente, ya que la caja de arriba registra un font size de 30 píxeles y la de abajo tiene un valor de 24 píxeles. Supongamos que necesitamos llegar al tamaño de 30 píxeles en la caja de abajo, que es la que está utilizando la medida REM que acabamos de definir. Encontrar el factor que debemos utilizar en dicha medida se convierte en un cálculo que no es muy sencillo de realizar, por lo que vamos a convertir los 16 píxeles de la etiqueta raíz
a una base decimal que permita agilizar esta operación. Para ello basta con agregar una nueva regla de estilo debajo de la regla que utiliza el selector universal, la cual va a utilizar como selector la etiqueta HTML. Una vez se agrega esta regla, se incluye dentro de ella una declaración con la propiedad font size, a la cual se le asigna el 62.5% como medida. Este porcentaje es el resultado de realizar una regla de 3 en la que se plantea la pregunta: si los 16 píxeles que asigna el navegador por defecto representan un 100%, ¿qué porcentaje representan los 10 píxeles que deseamos tener de base? La respuesta a esta pregunta es este 62.5% que acabo de escribir, el cual me permite ir de nuevo a la regla de la caja que contiene la palabra label y en lugar de utilizar el valor de 1.5 rem en la línea 66, lo cambio por 3 rem. Al revisar el resultado de este ajuste en el navegador, se observa que la palabra label ya cuenta con los mismos 30 píxeles de tamaño de fuente, al igual que la palabra input de la caja de arriba, a la cual se le definió el mismo tamaño utilizando una medida absoluta. Además de lograr el objetivo, se redujo el tamaño de la fuente de los demás contenidos a 10 píxeles, lo cual no es recomendable, ya que los 16 píxeles que utilizan los navegadores están basados en toda una serie de investigaciones que exploran argumentos médicos, económicos y de mercadotecnia, entre otros, que les permitieron concluir que el tamaño ideal de fuente es de 16 píxeles. Por esta razón, voy a regresar a mi archivo de CSS y debajo de la regla que acabo de insertar con la etiqueta HTML, voy a insertar otra regla con la etiqueta body, a la cual le voy a agregar la declaración con la propiedad font size, asignándole un valor de 1.6 rem para recuperar el tamaño de 16 píxeles en los demás contenidos del proyecto. La siguiente medida relativa es el viewport o ventana gráfica, la cual puede definirse como la parte del documento HTML que puede ser visualizada en un momento específico en la ventana del navegador del dispositivo que se esté utilizando para realizar dicha visualización. En nuestro proyecto de ejemplo, el viewport actual corresponde al área que estoy encerrando en el cuadrado de color rojo y en general es una medida que suele emplearse en la definición de las dimensiones de etiquetas contenedoras, aunque también se puede aplicar en otros elementos. En las medidas relativas que ya revisamos, se vio cómo éstas dependían de un patrón, el cual era utilizado para realizar un cálculo y de esta forma definir las dimensiones de un determinado elemento. Cuando se emplea la medida relativa del viewport, este patrón de referencia es el tamaño de la ventana en la que se está realizando la visualización del contenido y dicho tamaño está condicionado por dos factores. El primero de ellos es el ancho de la pantalla del dispositivo que se esté utilizando en la visualización y el segundo factor es el tamaño de la ventana del navegador, ya que si se reduce el tamaño de la ventana del navegador o si se aplica zoom dentro de ella, cada elemento se redimensiona para poder ser renderizado como lo estamos viendo. Para ver su funcionamiento, voy a utilizar un ejemplo empleando el bloque de código de las líneas 70 a 73 de nuestro archivo de HTML y debido a que en este momento hacen parte de un comentario, voy a trasladar el fin del comentario que en este momento está al final de la línea 73 para dejarlo al final de la línea 69. Esta modificación del archivo de HTML hace que se visualice este contenido en el navegador que está conformado por el título contenido embebido y el párrafo que está ubicado después de dicho título e inmediatamente antes de la sección formularios. Ahora regresaré al archivo de HTML nuevamente para agregar un ID llamado ventana a esta etiqueta section de la línea 70, lo que me permitirá asignar un estilo asociado a dicho ID. Para definir el estilo de esta etiqueta section de la línea 70, utilizo este ID como selector dentro del archivo de CSS e inicialmente defino el width utilizando el viewport, cuya sintaxis requiere escribir un número que funciona de forma similar al porcentaje
Y a manera de prueba, voy a utilizar el número 50, al cual se le debe acompañar sin dejar espacio por la letra V y la letra W o H, las cuales representan el width o el height respectivamente. En este caso, voy a utilizar el width y como empleé el número 50, la sección debería ocupar el 50% del ancho de la pantalla. Al revisar el resultado en el navegador, se ve como el contenido del párrafo ocupa la mitad del ancho de pantalla, a diferencia del párrafo de la sección de formularios, que ocupa el ancho en su totalidad. De regreso en el archivo de CSS, voy a ajustar este valor para dejarlo de 100 y que el contenido ocupe la totalidad del ancho de la pantalla, además de establecer el height utilizando la misma sintaxis, pero utilizando las letras V y H para representar los términos viewport y height respectivamente. El resultado de esta modificación en el navegador es que el contenido ya ocupa el ancho de la pantalla en su totalidad, pero además se ha generado la distancia de una pantalla respecto de la siguiente sección, que es la de formularios, debido al valor 100 viewport height que se definió para la propiedad height en el archivo de CSS. Este cambio de aspecto también se puede verificar al deslizar el puntero sobre la línea del código HTML de la parte superior del panel de inspección que contiene la etiqueta Section con el ID ventana. Al inicio de este vídeo les mencioné que la tecnología CSS maneja un grupo de medidas llamadas relativas, las cuales ya hemos visto en su totalidad, pero además de estas 4 medidas ya revisadas, existen otras 2 que se consideran relativas aunque su valor esté representado por una cantidad fija de píxeles. Estas 2 medidas son el mínimo y el máximo, las cuales están representadas por las palabras reservadas min y max respectivamente, y hacen referencia a la dimensión mínima y máxima que debe tener un elemento cuando se cambia de tamaño de pantalla para visualizar el contenido. Al igual que el viewport, estas medidas del mínimo y el máximo se suelen combinar con las dimensiones width y height. Además, cuando estas medidas del mínimo y el máximo se combinan con la propiedad width, requieren estar acompañadas de un ancho de base o width de referencia que preferiblemente debe estar expresado como un porcentaje. Para revisar el funcionamiento de este par de medidas, voy a regresar al archivo de CSS para añadir una nueva regla de estilo que asigne inicialmente el ancho o width de referencia que necesitamos para trabajar con las medidas min width y max width, utilizando para ello un selector combinador descendiente en donde empleo el ID ventana y la etiqueta P. Dentro de dicha regla utilizo la propiedad width, a la cual le asigno el valor del 75%, convirtiéndolo en nuestro width de referencia, y para una mejor visualización del comportamiento de estas medidas, voy a utilizar un color de fondo para este párrafo, empleando la propiedad background color con valor pink. Además de centrar horizontalmente este contenido, utilizando la propiedad margin con los valores 0 y auto. Una vez realizo estos cambios, regreso al navegador y ya se puede ver que el párrafo presenta espacio a los lados izquierdo y derecho, producto de haber establecido que su ancho o width fuera del 75%. Además, incluye el color rosa que se definió y al reducir o ampliar el ancho de pantalla, estos espacios laterales se distribuyen uniformemente debido a la asignación del valor auto como segundo valor dentro de la propiedad margin. Con estas características de base, voy a construir un primer efecto que consiste en establecer los límites del ancho mínimo y máximo que va a tener esta caja cuando el tamaño de la pantalla se modifique. Para lograr este objetivo, voy a regresar al archivo de CSS y dentro de la misma regla de estilo que acabo de crear, voy a agregar 2 declaraciones. La primera de ellas va a utilizar la propiedad minWidth, a la cual le voy a asignar el valor de 150 píxeles, y en la segunda emplearé la propiedad maxWidth con un valor de 300 píxeles. Al regresar al navegador para visualizar el resultado de estos cambios, se puede observar
que al dar clic en la etiqueta P que contiene el párrafo que estamos modificando, en la parte superior del panel de inspección, su ancho es de 300 píxeles, como indica el valor registrado para la propiedad width en la parte inferior del mismo panel. Si aumento el ancho de pantalla, este valor de width no cambia y se ensancha el espacio que existe a los lados, pero si lo reduzco, se puede ver cómo el navegador empieza a calcular el 75% del ancho que haya tomado la pantalla para fijar el valor de la propiedad width para esta caja. Este mismo comportamiento se observa cuando el width alcanza el valor mínimo que definí de 150 píxeles, ya que una vez se alcanza este valor y se reduce el ancho de pantalla, el navegador reduce el tamaño de los márgenes laterales, conservando el valor de 150 píxeles para el ancho de esta caja. Para finalizar, las medidas min height y max height funcionan de la misma forma y la única diferencia es que no requieren de un height o altura de referencia. Para construir un ejemplo, voy a regresar al archivo de CSS para agregar una declaración con la propiedad height con el valor de 55 píxeles dentro de la misma regla. Al revisar el navegador, se puede ver que el contenido del párrafo desborda el color de fondo y para resolver esta situación basta con regresar al archivo de CSS para añadir la palabra min y el guión en la misma declaración, lo cual le va a indicar al navegador que la altura mínima de esta caja serán los 55 píxeles que definimos, pero si el contenido crece, la caja aumentará su altura para evitar el desbordamiento que se presentó anteriormente. Hasta aquí este vídeo, que espero haya sido claro, útil, y si les ha gustado, por favor, no olviden suscribirse a este canal, dejen su like y compartan su opinión en la sección de comentarios. Mil gracias por acompañarme y los espero en el siguiente vídeo en donde vamos a abordar el uso de la propiedad Position de CSS.